Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno los tenga con mucho bien, que en este día esplendoroso, con frío, el Eterno los guarde con salud y les prospere en todas las obras de sus manos. Amén. Bueno, estamos en Bereshit, capítulo 18, Pasuk 27. Dentro del contexto se está hablando precisamente de todo lo que ha acontecido, la situación de la destrucción de Sodom y Amorrá, y en esta situación es avisado, es comunicado toda esta situación. Entonces hay una reacción de parte de Abraham al respecto y dice así: respondió Abraham y dijo: he aquí, lo ruego, me atreví a hablar a mi señora que yo soy polvo y ceniza, quizás parte de los 50 justos 5. ¿Acaso destruirá por los 5 a toda la ciudad? Y el Eterno contestó: no destruiré si encuentro allí 45. Volvió Abraham a hablar al Eterno y le dijo: quizás se encuentre allí 40. Y el Eterno contestó: no haré la destrucción ni si encuentro allí 40. Y dijo Abraham: no, por favor, sea enojo para mi señor que hablaré, quizás se encuentre allí 30. Y le contestó: no haré si encuentro allí 30. Y dijo Abraham: he aquí, lo ruego que me atreví a hablar a mi señor, quizás se encuentren allí 20. Y le contestó: no destruiré por causa de los 20. Y dijo Abraham: no, por favor, sea enojo para mi señor, que hablaré también esta vez, quizás se encuentre allí 10. Y le contestó: no destruiré por causa de los 10. Se fue el Eterno cuando acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué cosa tan extraordinaria que tenía Abraham Avinu, que cuando fue notificado precisamente de la destrucción de Sodom y Amorrá, inmediatamente pone manos en el asunto y empieza a orar y a pedirle al Eterno precisamente porque no sea destruida esta zona de Sodom y Amorrá. Y empieza a pedir va desde los 50 hasta los 10 pidiendo en descenso, diciéndole al Eterno: si hay 50, destruiría con estos 50 destruirías a estas ciudades. Y le dice: pues no, si hay 50 no. Y allí va bajando, como acabamos de leer, hasta llegar a los 10. ¿Qué es la implicación de todo esto de la súplica de Abraham? Abraham era un hombre que se condolía del dolor ajeno, que se condolía de las necesidades de la gente, y esto era evidente por la manera en que él actuaba, de una manera importante. Por lo tanto, en su relación con el Eterno tenía mucha sensibilidad hacia su prójimo, y consecuentemente a lo mejor uno podría decir era gente que ni siquiera conocía, ciertamente, y a lo mejor él sabía perfectamente que había en Sodoma y Amorrá había una depravación y una situación espiritual grave, muy grave, y que ciertamente hasta cierto punto uno puede juzgar y decir que lo merecían. Pero sin embargo Abraham se condolía en su corazón y decía: pues cómo Hashem va a destruir al justo con el injusto, con el malvado. Y entonces esta era su petición, esta era ahí el hecho de poder detener de alguna manera el decreto de parte del cielo de la destrucción de Sodom y Amorrá. Esto es algo muy interesante porque muestra el corazón de Abraham, de cómo él se condolía, cómo él pedía. Y yo me pregunto si nosotros estamos siguiendo ese ejemplo que nos dejó nuestro padre Abraham, en el sentido de que si nosotros oramos constantemente por la gente que está en medio de la gente injusta, incluso por los injustos debemos orar. Debemos orar por aquellas personas
que necesitan arrepentimiento, que necesitan hacer un cambio en su vida, que necesitan volver en sí, que necesitan dejar sus caminos de maldad. Esto es bien importante, mis amados. A esto nos ha levantado el Eterno. Pedimos, rogamos al Eterno por toda esta gente, por la gente que hace el mal. Tenemos que orar. A veces solamente queremos orar por lo bueno. Ay, que el Eterno me dé, ay, que el Eterno me dé, ay, que no. Tenemos que orar pidiendo al Eterno por los de enfrente, por los de junto, especialmente por Cajal Israel, sí, pero también debemos pedir por el mundo, debemos pedir por las naciones, debemos pedir por las necesidades que vemos, por las circunstancias que vemos. A veces nos enteramos de cosas que están pasando en el mundo, pero no hacemos nada, nos quedamos con las manos cruzadas. En el caso de Abraham, él se había enterado de parte del Malaj que había llegado que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y por lo tanto no se quedó apacible, sino inmediatamente levantó su voz y empezó a pedir al Eterno que otorgara el perdón por estos 50 y hasta llegar a 10. Ciertamente llega a 10 y ahí se para la situación, porque sabemos que precisamente 10 es la totalidad, número de totalidad. Luego entonces, si no había 10, era más fácil sacar a los menos de los 10 para que esto sucediera. La realidad es que no había ni uno solo. Algunos dicen que Lot era justo, y algunos Pushkin dicen que era un hombre justo, y otros dicen que no. Pero la realidad es que él, desde el principio de la influencia que tuvo ahí en Sodoma y Gomorra, tal vez no llegó a la depravación que tenía y que obtuvo las ciudades en las cuales vivía, y en este caso en Sodoma. Pero sin embargo, aun cuando no llegó, siempre hay una contaminación en la forma de vivir. Tristemente, la asimilación en la cual uno puede ser llevado y absorbido, sintetizado por el mundo, y en el cual nosotros debemos tener cuidado, mucho cuidado de cómo vivimos, qué hacemos, si estamos en el trabajo, si estamos en la calle, si estamos a donde quiera que vamos. No podemos ser igual que el mundo. Nuestras actitudes, nuestra forma de pensar a veces llega al punto de que nos empezamos a asemejar a la gente que es malvada, a maldecir, a decir y a hacer cosas que no son correctas. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer, porque es parte de la asimilación del mundo. Si nosotros hacemos lo que el mundo hace, pues ya estamos nosotros igual, y entonces nosotros somos luz, no somos oscuridad. Y entonces, como dice nuestro Santo Maestro, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si la sal pierde su esencialidad, ¿para qué sirve? Pues para ser solamente aullada. Lo mismo sucede con alguien que tiene un pacto. Si pierde su santidad, si pierde la sustancia, si pierde su forma de vivir Kadosh delante del Eterno, pues absolutamente, ¿cuál es la diferencia? Si se habla, si se dice, si se maldice, igual que lo hace la gente que no tiene a Dios, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo pensamos, la diferencia es cómo hablamos, la diferencia es cómo actuamos. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre un Tzadik y un Rashaim, un Rasha, un malvado. Por lo tanto, ¿qué nos deja de esto? Número uno, que tenemos que tener mucho cuidado, por un lado, por la asimilación, porque la asimilación es muy, pero muy, ¿cómo te diré? Muy sagaz. Es muy sagaz, muy sutil la asimilación, y la gente empieza a ser absorbida por la forma de vivir del mundo, y se habla como el mundo, se actúa con el mundo, poco a poco se va llevando, y lo que tú hacías, lo que tú no hacías lo llegas a hacer. Es interesante porque estaba yo ayer con
unos hermanos allá en México y precisamente estábamos platicando, más bien platicando, estábamos enseñando y estábamos hablando del tema de la asimilación. Y ciertamente una de las cosas muy importantes es que me estaba dando testimonio un hermano allá y me decía precisamente que su trabajo, la gente luego hace lo que quiere, y al oír la enseñanza me decía, bueno, esto es lo que realmente quiere la gente y lo que quieren mis compañeros de trabajo, que yo sea como ellos. Y ciertamente el mundo quiere que nosotros seamos como ellos. Ciertamente el mundo arrastra en su corriente, en las disipaciones, en las maldades, arrastra con una fuerza extraordinaria, y por eso nosotros debemos cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra vida respecto de con quién hablamos, qué escuchamos, qué vemos, con quién nos relacionamos, porque esto es una influencia fuerte, muy fuerte en nuestra vida personal. Y entonces, en este sentido, por un lado, tenemos que tener cuidado en la forma en que somos. Fíjense que en el caso de Abraham, él decidió mantenerse a distancia y a no contaminarse. Sin embargo, Lot decidió por las praderas que lo llevaron, las praderas que le llevaban a Sodom, y terminó en Sodom, porque al final del día es lo que estaba en su corazón, era lo que estaba en su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si tú no estás consciente y tienes la convicción de que tienes que guardarte y vivir de una manera diferente, tú vas a seguir viviendo como vive el mundo. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? Pues la realidad es que, número uno, el Eterno nos sacó, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos como se mantuvo Abraham, en un estado de santidad, en un estado de mirar incluso porque la gente se convierte y que se vuelva a sus malos caminos, y no nosotros volvernos a los caminos del pasado, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. Ciertamente es algo que nosotros tenemos que cuidar, no es algo que nosotros debemos tomar a la ligera, sino tenemos que tomarlo como lección grande, muy grande, y orar por aquellos que están en esas condiciones para que se arrepientan, y no permitir en nuestra vida la asimilación y que nosotros seamos igual que el mundo. Tenemos que cuidar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. En todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que cuidarnos, mis amados. Ese es el mensaje de hoy, esa es la reflexión de hoy: cuidar nuestra vida de la asimilación, ciertamente, pero por el otro lado, estar orando muy fuertemente por aquellos que están en esa condición y que necesitan salir de la iniquidad y de la maldad. Que el Eterno te dé un corazón sencillo para ser sensible a la necesidad de la gente que te rodea, a fin de que ellos puedan salir de su manera de vivir. Puede ser una manera de vivir no tan mala, pero al final del día, mientras no hay un pacto con el Eterno, mientras no se sale de ahí, se sigue siendo igual que el mundo. Y si nosotros, habiendo salido del mundo, no siendo parte del mundo, como dice Tania Kefa, entonces nosotros nos tendremos que mantener y evidenciar a través de nuestra forma de vida que realmente somos hijos del pacto. Que el Eterno te dé un magnífico